Por eso, Andrés decía, a los poetas, o sea, los poetas extranjeros vienen a México a ser influenciados o a leer o a conocer. Hasta la fecha sigue siendo así, porque evidentemente el sistema de becas y el sistema de premios, estímulos, puestos, etcétera, que tenemos en México, no existe en otro lado. O sea, la creación de Conaculta fue un invento genial para mantener absolutamente a ese sector o a ese amplio círculo intentando pelear por esa parte de recursos que evidentemente no les interesa salir, ¿no? O les interesa salir simplemente porque tienen el recurso para hacerlo vía el Estado. ¿Qué es lo que entonces empieza a pesar? La obra deja de pesar o deja de tener interés. Pero al margen de eso, el hecho es que si yo estoy escribiendo un poemario con la radicalidad a la cual llegó Roberto López Moreno, o haciendo cosas como las que hace González Rojo, o cosas como las que hace, o como las que hizo Mario Santiago, que pueden ser muy buenas unas, muy malas otras, cualquier cosa de este estilo, en realidad no aporta ninguna novedad. Pero la pregunta sería, ¿qué tanta novedad? El día de hoy, exacto. Pero ¿qué tanta novedad? Como Gandhi ya no aportaría nada. Exacto, pero ¿qué tanta novedad aporta un poeta chileno, un poeta español, un poeta peruano, un poeta francés, un poeta argentino, un poeta chino? O sea, ¿qué tanta novedad realmente estaría aportando como para poder pensar que se convierta en un referente más allá del espacio mexicano? Ahí me parece que entonces la pregunta dejaría de tener sentido, en esa lógica al menos, ¿no? Te toca, Eva. Ajá, y ahí un poco para seguir el hilo de lo que decía Jorge, yo no sé si ahorita cabe hablar de novedad, ¿no? En la literatura, no sé cuál es la novedad. Ahí yo ya no entiendo mucho eso, ¿no? Que es un poco lo que decía Ángel Carlos, ¿no? O sea, con la vanguardia parece que se agotó esa novedad y ya nos quedamos en imaginación y seguir repitiendo las Formalmente. Formalmente, claro, lo cual puede ser grave. Y hay uno de los planteamientos que estás haciendo, es que no me gusta para dónde va. Cuando dices, ahorita que igual Marco hablaba un poquito de la cuestión del modernismo y todo esto, cómo los intelectuales en ese momento tejían redes y todos se conocían entre sí y les interesaba conocerse entre sí, pero ahí yo pondría otro punto, que es el papel del intelectual, cómo ha cambiado y se ha modificado hoy día, que me parece diametralmente. O sea, hoy día, para empezar, habría que preguntarnos si cabe hablar de intelectuales, para empezar, ¿no? O más bien son cotos de poder o gremios, como los poetas mismos lo llaman, ¿no? Somos un gremio y... Bueno, paréntesis, yo creía que sí se puede. Claro. Desgraciadamente, México está viciado de una visión burocrática, donde cree que todo lo puede lograr sobre papeles, sobre gestión, y no se ponen a pensar, ¿no? Y no sobre estéticas, ¿no? Claro, solamente circulan, no funcionan. Eso no quiere decir que no haya intelectuales. La moderadora ya quiere decir una bueno, moderación. déjame terminar. Ahí entonces traería al caso un poco el último libro de Malva Flores, o este término acuñado por Paz, que de ahí lo toma Malva Flores, que es el ocaso de los poetas intelectuales. Claro. O sea, exacto, circulan. Evidentemente no por eso está bien y se va a justificar, obvio no, y esta mesa es una crítica a eso, pero me parece que entender el papel del intelectual hoy día sería resolver muchas cosas, y para empezar, si cabe hablar de intelectuales o de servidores públicos o de gente que está al servicio del poder para tener una beca, que ahí igual sería el otro tema. Claro. La siguiente pregunta, ¿no? Moderadora, por favor. Sí. Bueno, yo no iba a decir que dejaran que hablara cada uno, que termine de hablar, por favor, no los estoy interrumpiendo. Pero bueno, ya que están hablando de las influencias estéticas, sería la otra pregunta, ¿no? ¿Qué influencia, más bien, qué propuesta estética han leído ustedes o creen que existe aquí en el país, no sé, desde la década de los 50 para acá? Así que esté bien definida, concreta, que esté moviendo algo. Bueno, yo regreso un poco a lo que estaban ahorita revisando, que me parece de lo más trascendente, en verdad, de lo más fundamental, ¿sí? Y es que, aunque usemos esos términos que ustedes hace rato estuvieron diciendo de todas las cosas que han escuchado y leído acerca de la fundamentalidad de la poesía oficial mexicana, ¿sí? Creo que el problema, a final de cuentas, se reduce a uno solo, y es un asunto económico, ¿sí? No es un asunto estético, no es una cuestión literaria, no es una cuestión artística, ¿sí? Sino es básicamente un problema económico que tiene detrás, o a un lado quizá, una cuestión de poder. Es decir, el poder para acceder al presupuesto, ¿no? Y eso
pues creo que no lo explica la literatura ni las influencias que tengamos de las literaturas, sino lo explica precisamente el estado en el que se encuentra el país. Es una cuestión social, es una cuestión que ha depauperizado pues no solo la vida cotidiana de todos, sino también la literatura cotidiana de todos. Es decir, para acceder a lo que de económico conlleva la literatura y el arte en el país oficialmente, ¿sí? Hay que mantenerse en cotos de poder, ¿sí? Y eso creo que es una cuestión aparte, es una de las cosas que siempre hemos discutido con Marco Fons, por ejemplo, ¿no? Que siempre que aparece la cuestión económica, y lamentablemente nunca la podemos hacer a un lado, ¿sí? Aparecen las cuestiones de poder para lograr ese coto económico, ¿sí? Y entonces la literatura, tanto como el arte, pasan a ser una cuestión secundaria. El problema es que los poetas, o los que pudieran ser poetas, los literatos, los artistas, también viven inmersos en esta situación económica depauperizada, ¿sí? En la que también tienen necesidad de sobrevivir y se suben al asunto, se quedan allí, se quedan para luchar no por una cuestión de búsqueda literaria, poética, estética o lo que sea, sino una búsqueda del pan. Así, o el hambre se llama. O de poder, o sea, de un asunto de cómo controlar esas cuestiones económicas, ¿sí? Y lamentablemente pues la mayor parte de la gente que tiene que ver con esos medios influencia también hacia abajo. Quienes llegan ahí creen que así es la literatura, creen que es una lucha aparentemente estética, es decir, vacía, ¿sí? Por llegar a unos grupos de poder, en lo que se tenga algo. Les ha funcionado hasta el momento, pero no totalmente. Por Televisa y pero no totalmente, precisamente por eso se hace hoy esta mesa aquí. Es decir, no todos creen en eso, pues. O sea, aquí están ustedes, aquí están ellos que hacen un encuentro de poetas en el ring, y Marco Fons, que siempre anda provocando en todos lados, a ellos no los conozco, ¿no? O sea, pero quiero decir, no es algo que esté uniformado al 100%, y que son cuestiones que deben comenzar a tratarse así de abierto. O sea, ¿qué es lo que determina, por ejemplo, que un poeta decida que su carrera vale la pena? El hecho de ganar un premio, ¿no? Es decir, sea el premio que sea, o sea, sea el premio Vicente Cástulo Talavera al poeta joven de Milpalta, para ganar un premio Te legitima. Que sí existe. Yo podría tener una respuesta, porque he estado en ambos círculos. ¿Por qué? Porque Verso Destierro es un proyecto que se mueve en ambos círculos, ¿no? Se mueve tanto en el under como se mueve en la oficialía. O sea que ya pronto van a tener beca. Pues no, nos toca en medio y nos apedrean. Ya nos ofrecieron varias veces, pero... Y no hay